Bueno, y para hablar de este tema está con nosotros ya la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, y a ustedes los invitamos también de inmediato a que haga sus consultas. En este momento es un espacio que usted tiene para poder, pues, aclarar cualquier duda, desmitificar cualquiera de los mitos también que se han estado dando, o por el contrario, pues que la ministra también deje claro que sí es así o no. Entonces lo invitamos a que haga sus consultas desde ya en nuestras redes sociales. Doña Sonia, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que en cuestión de minutos pues tendrá que irse para San Carlos a arreglar parte de pues de estas trabas que se tuvo en el arranque del curso lectivo por un tema tan delicado. Entonces lo primero, y tal vez antes de profundizar y tal vez muy rápidamente, es decirle a la gente si ya todos los centros educativos realmente han iniciado las clases, si se llegó a un acuerdo con estos 20 centros educativos que no iniciaron por el tema de las guías de sexualidad y afectividad. Muchas gracias por esta invitación. Aprovechamos todas las ocasiones que se nos dé y este es un espacio magnífico para hoy tempranito aclarar a padres y madres muchas afirmaciones que no se sustentan en la realidad en relación con los programas de afectividad y sexualidad. Sí, de los 20 centros que usted cita, había 3 que era por otros motivos. Ustedes saben que al inicio del curso lectivo a veces por un docente que hay conflicto en la comunidad con ese nombramiento, 3 casos, un director, lo hemos ido bajando drásticamente. Cuando comenzamos el número de conflictos de este tipo era mucho más alto, gracias al diálogo, mayor entrenamiento a los supervisores y mayor comunicación con las comunidades, esto ha ido mejorando muchísimo, pero sí ha habido también al mismo tiempo una campaña muy fuerte de desinformación sobre los programas de afectividad y sexualidad del MEP. Vean que estos datos pueden llevar a los padres de familia a reflexionar. Como dice la nota magnífica que ustedes acaban de pasar, esto comenzó en 2012, se empezaron a impartir en 2013. Los padres y madres tienen muchos años ya de ver a sus hijos llevando los programas de afectividad y sexualidad en 7º, 8º y 9º. Nada pasó, al contrario, empezamos a caminar en una línea de vanguardia en este campo. Los programas de 10º, que son lo nuevo este año para el ciclo lectivo 2018, se aprobaron en el primer semestre del 2017. Pasaron bastantes meses, hubo entrevistas en los medios, no hubo ningún conflicto, no hubo ninguna manifestación. Esos programas se construyeron en consulta con los estudiantes, con los profesores, a partir de la experiencia de que muy pocos papás y mamás eximían a sus hijos de llevar la asignatura. O sea que la experiencia era solamente positiva y comienza recientemente una campaña muy fuerte contra los programas de afectividad y sexualidad que llevan intranquilidad y preocupación a los padres y madres de familia, inclusive al impacto de que algunas escuelas donde no se dan los programas cerraran y no hayan los chiquitos tenido lecciones jueves y viernes. Esto es muy serio, por eso, además de la violencia que han causado en algunos lugares, ustedes han escuchado pancartas llamando al odio, por ejemplo, contra personas sexualmente diversas. Eso es absolutamente inaceptable, así que yo valoro mucho estos espacios para aclarar lo que tiene que ver con los programas de afectividad y sexualidad, que son una enorme oportunidad para los chicos y las chicas. No puedo dejar de preguntarle, ministra, estaba viendo la información de Jennifer Vega y decía que solo en el Hospital de las Mujeres se producen o atienden 40 embarazos de adolescentes por mes, y las cifras 700 en el 2016, exacto. 40 por mes se están atendiendo hoy por hoy en el Hospital Nacional de las Mujeres, pero además estaba haciendo un cuadro comparativo de dónde están esos embarazos en nuestro país. El cantón con mayor número de embarazos, por supuesto, San José, más de 7,000, pero el tercer cantón con más número de embarazos, antecedido solo por Alajuela, es San Carlos, 5,200 embarazos, digamos, 300 para cerrar. Y el conflicto se produce precisamente, sobre todo y ante todo, en San Carlos. ¿Qué reflexión le genera a usted que precisamente este es uno de los cantones con mayor número de embarazos de adolescentes y donde precisamente hubo mayor resistencia a aplicar los planes, las guías de sexualidad y afectividad? Muy importante reflexión, doña Laura, la que usted me propone. Está probado científicamente que los programas de afectividad y sexualidad integral de calidad, como los tiene Costa Rica, promueven, contribuyen a que las personas jóvenes pospongan
las relaciones sexuales, porque tienen más información. En los programas continuamente se utiliza la palabra corresponsabilidad, responsabilidad. Se busca que los jóvenes entiendan que las relaciones sexuales son una dimensión maravillosa de la naturaleza humana, pero que tiene su tiempo, que yo tengo que pensar en mi proyecto de vida. Vea, doña Laura, que los expertos que trabajan estos temas en el MEP me han señalado, por ejemplo, mitos que hay entre los jóvenes. Y vamos aclarándolos. Eso era lo que iba a decir. Exacto. Principales Por ejemplo, mitos. y bueno, aquí ahora voy a mencionar una idea que está entre los jóvenes. Ahora hablemos también de algunas de las falsedades sobre los programas. A las chicas se les dice que antes de 3 relaciones sexuales no tienen peligro de quedar embarazadas, lo cual por supuesto es absolutamente falso. Bueno, estos programas permiten que en un ambiente sereno, tranquilo y no en la calle y no por medio de la pornografía, como hoy se sabe por el estudio de la clínica del adolescente, de una amplísima, un porcentaje, lo mencionaba en un artículo que ayer Publicó, que escribimos usted y publicó, escribió, sí. exactamente, que publicó La En el Nación, diario La Nación. el 55.5% de los jóvenes entró en contacto con pornografía cuando tenía entre 12 y 15 años y un porcentaje de casi una cuarta parte antes de los 15 años. Esa es la realidad que nosotros vivimos y esa es la realidad que trata de atender los programas de afectividad y sexualidad. Por eso yo le digo a los papás, a las mamás, no tengamos miedo a los programas, tengamos miedo a la ignorancia, a que esta información, mitos, falsedades, las sigan recibiendo los chicos y las chicas en la calle, porque eso va a seguir incrementando el embarazo adolescente, el femicidio, la violencia intrafamiliar y que muchos jóvenes vean truncados o de alguna manera modificados el proyecto de vida que tienen derecho por falta de información oportuna, que es nuestro deber darle a los jóvenes en un ambiente de respeto hacia las creencias de sus familias. Doña Sonia, ¿cuáles llegan a ser esos principales mitos que, por ejemplo, han provocado este tipo de movimientos como los de San Carlos, que fueron los que más se dieron a conocer y que han llegado a oídos del Ministerio de Educación? Porque además hay ciertas campañas que empiezan a circular en redes sociales, que empiezan a llegar a los WhatsApps de todos nosotros y tenemos algunas pantallas ahí que si las podemos pedir para también pues aclarar algunos de estos que se han estado dando. Pero ¿cuáles son los principales mitos que han llegado a ustedes, sobre todo cuando se dicen algunos casos o se interpretan en estos mensajes que empiezan a recorrer las redes, que el ministerio incita tal vez a probar cosas a los muchachos o a participar de algún tipo de evento que llega a ser contradictorio con la sociedad costarricense o con esa cultura? Gracias por esa pregunta. La falsedad no tiene límites y yo creo que no se está poniendo atención no solo a la noble causa que se está adversando, sino a la violencia que esto puede provocar. Vean que, por ejemplo, hoy lunes, las 2 nuevas falsedades que se difunden es que tomamos una decisión para que los baños ya no sean de chiquitos y chiquitas, de hombres y mujeres, sino que hemos tomado ninguna decisión sobre los baños. Esta es una discusión que no se ha dado en el ministerio. Eso es falso. O que cuando un papá o una mamá, haciendo uso del derecho que tiene, que le reconoció la sala, dice, mi hijo no recibe el programa, que lo vamos a obligar a estar en el aula. Totalmente falso. Le hemos explicado a los directores que hay que disponer algún espacio adecuado para que ese joven permanezca en el centro educativo. Basta de falsedades. Vea una falsedad muy grande que se está diciendo, que los programas promueven una supuesta ideología de género. De ninguna manera, ninguna ideología, porque no se impone, no se adoctrina en ninguna idea, sino que en los programas se parte del conocimiento de las preguntas que tienen los propios jóvenes y sobre eso se elabora libremente, de ninguna manera con imposiciones. Además, y esto sí quiero dejarlo muy claro, se decía que es que nosotros desconocemos en los programas que existen hombres y mujeres que tienen diferencias biológicas. Absolutamente no. Se parte de las diferencias biológicas, es de lo primero que se enseña. Eso sí, ¿qué se enseña? Que en algunas sociedades esas diferencias biológicas se usan como justificación para que existan desigualdades entre los hombres y las mujeres. Y que eso lleva, por ejemplo, a que las mujeres ganemos menos en ciertos puestos, a pesar de que hacemos el mismo trabajo que los hombres, a que los hombres, por ejemplo, haya estereotipos que los lleve a ser machistas. Entonces, los programas lo que promueven es una relación de igualdad entre los hombres y las mujeres. Yo me pregunto, ¿quién puede tener interés en que permanezca una cultura machista en Costa Rica, una desigualdad que lleva a violencia?
sobre todo violencia hacia las mujeres y hacia las niñas. ¿Quién puede estar interesado en esto? Vamos con algunos de los mitos que que así el Ministerio de Educación ha dicho, bueno, hay una serie de mitos que están circulando en redes sociales. Creo que no los tenemos todavía en pantalla, pero esta información se supone que esto es del análisis pedagógico, aquí por lo menos está diciendo en lo que circula en redes, realizado por Marisela Rojas Zamora. Esto está circulando en las redes sociales y nos gustaría ampliarlo con usted, ministra, que ahora va para allá, para San Carlos, a hablar con varios de los padres y madres que están allí y que además, ministra, es uno de los cantones que tiene la mayor tasa de embarazo adolescente, según veíamos datos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Dice así que el autoerotismo y la autoestimulación hacen referencia a toda práctica que produzca placer sexual, sin que esté involucrada de manera directa. El subrayado de las personas es sobre toda práctica que produzca placer sexual sin que esté involucrada de manera directa otra persona. Usted he escuchado que esto está supuestamente en una de las páginas. Perdón, me dicen que hay otra, que la que está en pantalla es otra. Sí, la que está en pantalla ahorita es la que dice placer y que, bueno, dicen que es como la parte del placer que se está criticando. Y ese erotismo tiene que ver con la capacidad para experimentar placer. A su vez, se relaciona con la satisfacción, con sentirse bien, por lo tanto, con bienestar. Esta es de las partes que señalan dentro de ese texto. Dos ingredientes fundamentales del erotismo son la seducción, o sea, la capacidad para seducir al otro, para atraer su mirada y su atención, y la corporalidad, otra palabra que se señala como en negrita, es decir, una seducción que de alguna manera se va a llevar a cabo con el cuerpo, con la mirada, el tacto, con la palabra, el movimiento, con lo gestual, con todo lo verbal. Desde esta perspectiva podemos entender erotismo como sinónimo de placer. Estos son parte de lo que se está diciendo. Doña Sonia. Un ejemplo muy claro de la manipulación que se hace a los papás. ¿Por qué? Arriba se cita la página, en realidad es un arreglo de la página 21. No es así tal pero cual. En la práctica, esto sí es una cita, pero del glosario para los profesores. Al final de los programas aparece un glosario con términos extraídos de diferentes fuentes. Algunas fuentes son la Caja Costarricense de Seguro Social, la Organización Panamericana de la Salud, un estudio de alguna universidad, una fuente experta, un artículo de una... Esas son definiciones para los docentes, que son personas que como profesionales tienen que conocer la significación exacta de una palabra. Entonces, se utiliza ese glosario, se subrayan solo algunas palabras y se quiere asustar a los papás como si esa fuera una definición que se le va a dar a los jóvenes en la clase. Yo pongo este ejemplo para que tal vez le quede más claro a los papás. Imagínense que un programa de 7º año de matemática, porque en realidad hay muchos prejuicios alrededor de la sexualidad. Hay otros programas que no nos interesan tanto, ¿verdad? Por ejemplo, un programa de matemática que hubiese al final de 7º año un glosario con definiciones complejas de matemática dirigida a los profesores. Que el papá diga, voy a poner un recurso de amparo porque le están examinando a mis hijos definiciones que ya se ven en la universidad. No, esas definiciones son para el docente, para que tenga claridad sobre algunos conceptos y, por supuesto, a la hora de animar las situaciones de aprendizaje con los jóvenes, tenga conocimiento experto. Eso es una manipulación. Inclusive en el caso de alguna de las tomas, se utiliza una definición de Wikipedia y se corta parte del texto del glosario, no propiamente del programa, del MEP, y se pone esa definición. Claro, la gente mira únicamente frases aisladas, o sea, es una manipulación grosera de los padres y madres de familia. Por eso yo insisto, la fuente confiable es el Ministerio de Educación Pública. Miren, nosotros no estamos organizando ninguna actividad oficial sobre estos programas en gimnasios, en salones comunales, no. ¿Cuál es la instrucción que le hemos dado a los papás y las mamás? Porque impresionantemente esto nunca generó polémica en los años anteriores y son los mismos temas los que estamos tratando. ¿En qué se actualizan? En relaciones impropias, porque la ley
pasó hace poco tiempo. Por supuesto, se cambia Relaciones entre una persona adulta mayor y con una menor, donde hay una diferencia de edad que hoy se considera inaceptable, se considera una relación abusiva. Pero entonces yo hago un llamado a los papás y a las mamás porque ningún interés externo a lo educativo les tiene que privar de tranquilidad. Vaya al centro educativo, hable con el director, pida hablar con el profesor de ciencias, que es el capacitado, y así, conversando, nos entendemos. Doña Sonia, por ejemplo, para pasar a la otra pantalla, pero si viendo el glosario del profesor, además de lo que es propiamente ya la guía, si yo como alumno, un joven, llego y le pregunto al profesor entonces, ¿qué es placer? ¿Qué con base a qué va a estar respondiendo el profesor? Con el glosario, con lo que es la guía, ¿cómo se le va a hablar a ese muchacho? Qué buena pregunta. Nosotros en los programas promovemos situaciones de aprendizaje donde se construye el conocimiento. El profesor no llega a dar definiciones, porque eso se puede hacer en otro contexto cuando usted quiere instigar a alguien. Le da una definición para que se la aprenda. No. Ahí un profesor bien entrenado, ¿qué haría? Bueno, vamos a discutir eso en la clase y pone a todos los jóvenes a dialogar sobre esto. Quizá usa una película de la que les gusta a los jóvenes, lo analizan ahí, hablan todos porque cada uno da sus opiniones y el profesor va guiando para que ellos lleguen a sus propias conclusiones. Porque una cosa muy importante es que estos programas tienen que tener una característica universal. ¿A qué me refiero? Que independientemente del credo, de las creencias de los papás, las mamás, estos programas tienen que armonizar con todos ellos. Entonces, no se dan definiciones que pueda de alguna manera entrar en contradicción con cualquier creencia de papá o de mamá. Son programas que respetan los valores religiosos y los valores espirituales de cualquier familia. ¿Y ya están bien capacitados los profesores? Bueno, empezamos en Costa Rica. Se empezó con mi antecesor en 2012. La capacitación empezó en ese año. Vea todos los años de experiencia que tiene el MEP. 5 años, o 6 años lleva entonces. Así es, bueno, 5 Laura. años, digámoslo así. Hay otro de las dudas que están circulando en este documento que habría sido elaborado por Marisela Rojas, que dice, vamos a ver. Así es, vamos a verlo. Dice prácticas o comportamientos sexuales y dice la misma, hace referencia a los actos de las personas, los cuales pueden ser muy diversos y son independientes de su identidad sexual, su identidad de género e incluso su orientación sexual. Por ejemplo, una mujer que se identifica como tal y además se considera heterosexual podría tener de manera ocasional o frecuente contactos sexuales con otras mujeres, sin que ello le haga replantearse su orientación sexual ni ningún otro elemento de sexualidad. De igual forma, existen hombres que sin considerarse gays podrían tener encuentros sexuales con otros hombres. Esto es parte de lo que dice también, como decimos, estas pantallas que empiezan a circular en redes sociales, que se empiezan a pasar en los WhatsApp y que genera también bastantes dudas. Y doña Sonia, esto se podría interpretar inclusive como, más o menos como lo que le decía ahora, como una invitación a probar lo que quiera probar sin tener que convertirse en nada, ¿verdad? Es parte de lo que de nuevo, eso es una definición del glosario para los docentes. Vea que la fuente es la OPS EdStar One, son fuentes científicas para el docente, para la persona docente, porque existen muchos mitos. Este es otro de los mitos que se ha difundido alrededor de estos programas, que buscan homosexualizar a la población. Vean, y aquí los papás y las mamás que con serenidad, y yo admiro mucho a las familias costarricenses porque es lo que priva en Costa Rica. El tema de diversidad sexual está desde los programas de 2012, está desde ahí. ¿Qué es lo que los programas muestran? Bueno, que la diversidad sexual existe y que hay que respetarla. ¿Qué es lo que nos dicen las evidencias? Que hay bullying hacia estas personas en los centros educativos, que muchas de ellas terminan fuera de las aulas por el bullying que sufren. A nivel internacional se prueba que tienen 7 veces más posibilidades de hacerse daño a sí mismas o de pensar en suicidio. Bueno, yo he recibido en mi oficina
a padres de familia de estos chicos o chicas que tienen el mismo derecho que cualquiera a estar en las aulas. Igual que es muy cuestionable, detestable, cualquier acto de racismo, de exclusión por razones de religión, de exclusión por razones de nacionalidad, también lo es por orientación sexual. La orientación sexual no se programa, no se manipula, no se induce. La persona la va descubriendo en ella misma. Y los programas lo que fomentan es que en este ámbito no haya discriminación hacia esas personas ni a ninguna otra, que no haya discriminación por razones religiosas, por razones de mi creencia en sexualidad. O por clase. O por clase social. También fomentan, y lo pude ejemplificar con una cita sobre la abstinencia, que debe respetarse el criterio de cada familia en relación con la sexualidad. Una persona que considera que lo que rige es la abstinencia, eso debe respetarse, debe entenderse que es total libertad de una familia, de una persona joven a tomar ese camino y que tiene que respetarse, pero sí entender también que casi el 50% de las mujeres, según los datos de la segunda encuesta de salud sexual y reproductiva, casi el 50% de las mujeres y el 59% de los hombres ya ha tenido relaciones sexuales entre los 15 y los 19 años. Entonces, nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos ante esa realidad que darle a los chicos información para que propicien una postergación del inicio de las relaciones sexuales y que protejan así su proyecto de vida. Ministra, vamos a ver, usted ha ido desmitificando cada parte. En eso va a consistir la reunión que usted va a tener con madres y padres ahora que va para sacarlos, igual la disponibilidad que tenga el MEP para reunirse con algún otro centro educativo. ¿Cuál va a ser ese abordaje? ¿Usted se va a sentar y analizar cada párrafo, cada palabra? ¿Es esa el accionar? Sí, efectivamente. Bueno, muestra este viaje a San Carlos, en primer lugar, que hemos estado siempre abiertos a hablar con los papás y con las mamás, con los papás y las mamás, ¿verdad? Con ellos, que son parte de la comunidad educativa. Sí, mi objetivo es dialogar con la mayor apertura, preguntarle cuáles son los temores que ellos tienen, qué en particular, qué les preocupa y con todo respeto referirme a esas inquietudes con esos padres y con cualquier otro. En el ministerio hay mucha gente experta, están los asesores nacionales, hay una comisión nacional, muchos docentes, como digo, que han sido capacitados. Yo de algunos de ellos he tenido información de primera mano de cómo gracias a estos programas al final de una lección, por ejemplo, tienen una joven que se acerca, que tiene dudas razonables porque está a punto de tomar una decisión o porque está corriendo peligro. Tengo el caso de un profesor de ciencias que me explicaba de una jovencita de 14 años que se le acerca y le explica que tiene un novio que es muy celoso, que él explica que eso es parte de la relación de amor que tienen y el profesor entonces se da cuenta que esa situación de aprendizaje que habla de situaciones que pueden dañinas, que pueden llevar al peligro, a la falta de bienestar, había que adelantarla un poco porque había una situación como esa en la clase. Muchas veces hemos llegado a tiempo para atender una situación de violencia intrafamiliar o una situación de prevención de embarazo adolescente. Por eso yo digo que estos programas propician en las familias las relaciones de amor, las relaciones de comprensión y por eso fortalecen esa familia con equidad, esa familia amorosa donde no hay violencia. Y también fomentan una excelente reflexión sobre la vida. Vean que una de las falsedades más grandes que se está haciendo es asociar estos programas al aborto. De ninguna manera, ni siquiera se menciona la palabra aborto. Vean la manipulación, hay una actividad donde se dice, se fomenta reflexionar, porque de nuevo no partimos de verdades impuestas, reflexionar si un derecho humano es que la persona decida el número de hijos que quiere tener o si quiere o no tener hijos. Pues se está asociando eso con el aborto. Claro que esa reflexión es para personas antes de pensar en un embarazo, de ninguna manera en una persona, en una mujer que está embarazada. Yo creo
que hay que ponerle alto a esta manipulación porque las consecuencias a nivel de violencia, de conflicto, de enfrentamiento sobre falsedades son incalculables. ¿Cómo ven ustedes escuelitas primarias cerradas cuando cuando los programas no se imparten en primaria? ¿Podría haber manipulación más clara que esa? Creo que difícilmente encuentro un ejemplo mayor. Uno de los, perdón David, nada más uno de los temas usted decía, hubo épocas, vamos a ver, ministra Sonia Marta Mora, donde el tema del racismo o donde el tema de la clase social, o el nivel social, entra en conflicto, pero en este momento uno de los temas de mayor conflictividad es el de la homosexualidad. ¿Es ese este tema lo encuentra usted con mayor frecuencia dentro de los mitos o dudas que están generando las guías de sexualidad y por qué cree usted? Sí, efectivamente es uno de los que más enfatiza y yo creo que es que en el fondo hay en la sociedad mucho desconocimiento sobre qué es la orientación sexual de las personas. Creo que hay muchos prejuicios, muchos estereotipos, porque no solamente se trata de decirle a los papás que querríamos homosexualizar, que digo, eso es una temeridad. Eso no solo no está en intención de nadie, sino que eso es imposible hacerlo, sino que también se dice que las personas que creemos en estos programas no somos creyentes, lo cual es falso. Bueno, yo lo soy y creo que esto armoniza completamente con mis valores religiosos y así hay muchas personas creyentes o que las personas que apoyan estos programas son homosexuales. Entonces el argumento va sobre las personas y es el enorme peligro que esto puede llevar a enfrentarse hacia las personas que están a favor, ¿verdad? Igual manera sería completamente injustificable una agresión hacia las personas que pudieran tener dudas. Yo, de nuevo, hago un llamado a que esto sea una discusión serena. Si yo, papá, mamá, tengo duda, voy a la fuente, aclaro y me entero entonces con toda tranquilidad que esta discusión empezó desde 2012, 2013, que no ha habido ningún impacto negativo en la sociedad, al contrario, lo que ha habido es mayor apertura para que hablemos de estos temas. Por ejemplo, una actividad de aprendizaje que me parece maravillosa, están muy bien construidas. Una invita a los jóvenes a tener mucho cuidado con el uso de las redes sociales. Con información, a ver bien de qué página de las redes, de qué página proviene, a nunca postear una fotografía pensando que esa solo va para tal persona, el riesgo que puede correr mi intimidad. Ustedes saben que hay chicos y chicas que han entrado en una depresión, que han querido salirse del cole porque una fotografía que se le enviaba supuestamente a su novio circuló en todo el centro educativo y más allá de él. Todo esto se le explica a los jóvenes de los riesgos que esto conlleva, de manera que los programas son una gran ayuda para los padres y madres de familia y en la práctica una protección para los chicos y chicas contra el riesgo, porque se les enseña a los jóvenes cuáles son situaciones de riesgo, qué es inaceptable, cómo la integridad de mi cuerpo es algo que yo deba proteger, cómo ninguna persona puede acercarse a mi cuerpo de una forma que me incomode y por eso van a ser una herramienta fundamental para prevenir el abuso hacia personas menores de edad. Yo de nuevo me pregunto, ¿quién puede estar a favor de que haya desinformación a los chicos, que los ponga en vulnerabilidad para el abuso sexual? No me explico, ¿quién puede estar a favor de eso? Vamos a leer una serie de comentarios que tenemos en redes sociales para que también, pues, si hay alguna consulta, doña Sonia pueda, pues, aclararla, porque ya sabemos que se tiene que ir. Dayi Flores dice, Sonia Marta Mora, excelente ministra de Educación. Brian Sánchez dice, a esos grupos de padres que cerraron escuelas, los tuvieron que haber quitado con la fuerza pública y reabrir las escuelas. Hace falta mano dura en contra de los revoltosos. Si tienen miedo en cuanto a las guías, que envíen a sus niños, que no envíen a sus niños, pero que no le quiten el derecho a la educación al resto de los niños. Tal vez, ¿qué dice la ministra sobre este comentario? Bueno, quisiera aclarar que efectivamente en los niveles educativos donde existe el programa, 7º, 8º, 9º y ahora 10º, los padres tienen derecho a eximir a sus hijos de llevar esa asignatura. Mi llamado, sin embargo, es al papá, a la mamá, tome una decisión informada. No se deje llevar por un WhatsApp que le llegó, por una toma que puede tener cualquier intencionalidad no educativa. Infórmese, tome una decisión informada. Es su derecho, pero también es su grandísima responsabilidad.
Otro de los comentarios dice Michael G. Víquez: esta señora tiene que defender a capa y espada estas guías por la gran inversión que representa. ¿Qué dice usted sobre ese comentario? Bueno, yo creo que efectivamente hay una gran inversión de esfuerzo, de consultas. Estos programas, cuando los aprobó el Consejo Superior de Educación, tuvieron criterio favorable de todos los entes, las universidades públicas, colegios profesionales, de todas las entidades a las cuales se les consultó. Pero creo que poner en riesgo estos programas no tiene un impacto no tanto en la inversión, aunque la persona que hace el comentario tiene razón, sino en el riesgo en que pondríamos a las personas jóvenes, en cómo se podría incrementar por ignorancia el embarazo adolescente, los embarazos no planeados, las infecciones de transmisión sexual, el contagio con el SIDA. Son muchos los riesgos, el poner en vulnerabilidad a nuestros jóvenes y niños, como lo he dicho, a situaciones que puedan llevarlos a abuso sexual. Dice también Alejandro Sáenz: ¿por qué no pasan la totalidad de las guías estas en televisión para que el pueblo se informe? Porque se les pararía la peluca más todavía a la gente por el fomento a la promiscuidad y la inmoralidad sexual. A mis hijos los educo yo, dice. Me gustaría referirme a ese comentario. La promiscuidad precisamente se fomenta cuando hay ignorancia, cuando no se tienen los elementos para valorar con serenidad los temas de sexualidad y afectividad. Y sobre esa frase, a mis hijos los educo yo con mucho respeto. Claro, el papá, de nuevo, en primaria no hay programa de afectividad y sexualidad. Imagínense que me explicaba un asesor del ministerio que muchos de los temas que se discuten en primaria, por ejemplo, el sistema reproductivo, por ejemplo, cómo cuido mi cuerpo, los cambios en quinto y sexto grado que empiezo a vivir y cómo yo no debo asustarme porque es normal que una chiquita de pronto crezca un poco más que los varones más rápido, esas diferencias de los cuerpos de los hombres y las mujeres, que muchos de estos temas se ven desde el año 95. Y es ahora que se hace un escándalo por esto. Pero yo decía, bueno, efectivamente, muchos niños y jóvenes tienen ahí a papá y a mamá que los orienta. Y ese papá, esa mamá, en secundaria, que está la asignatura, dice, no quiero que mi hijo o mi hija la lleve. No tengo por qué yo impedirle a todos los demás que la tengan la asignatura. Pero yo les pregunto, ¿y aquellos jóvenes que, como muestran las evidencias, no lo digo yo, lo muestran las evidencias, que no han tenido, que no tienen a tiempo una persona que les dé la mano y que los guíe? Su oportunidad, porque no la tuvieron en su medio, su oportunidad es entonces la calle y no la escuela. No, esos jóvenes tienen que tener la escuela pública, el colegio público como oportunidad para que haya un docente formado que lo pueda orientar. Yo pienso que nosotros no podemos ser egoístas y pensar solo en nuestro lucro inmediato. Si yo pensara solo en mis 3 hijas y en mis nietos, probablemente no estaría haciendo este esfuerzo por informar. Yo siento, como ministra, que debería entender que todos los jóvenes de Costa Rica son mis hijos, en el sentido de que a todos yo tendría que moverme para evitar que tengan un peligro. Doña Sonia, hay una consulta, un comentario que no tenemos en pantalla, que tengo yo en mi Twitter, que dice: señora ministra, es de Alonso OR, vemos en redes sociales muchos educadores de San Carlos que malinforman. ¿El MEP podría iniciar investigaciones internas para sentar responsabilidades? He también sabido, inclusive me ha llegado un audio que no sé si es auténtico porque muchas cosas se trafican ahora, y si hay un docente, una docente que está animando de alguna manera la desinformación, esto es una cosa muy seria, pero por supuesto que yo a lo que quiero referirme en primer lugar es que el primer esfuerzo que haremos es buscar la capacitación que tuvo ese docente, esa docente, porque no es posible, después de los esfuerzos de capacitación que ha hecho el ministerio, y será que algunas personas han faltado a esta oportunidad, que se reproduzcan mitos, falsedades que se han construido fuera del sistema educativo y que una persona seria, rigurosa, que tiene acceso a los programas y a los análisis como los últimos que hemos divulgado, desmontando estos mitos, explicando que estos mitos son falsos, no es posible que esa persona siga afirmando falsedades, a menos que haya un interés que no sea el interés propiamente educativo. Quisiera que usted nos agregara, usted decía ahora un dato interesante en su artículo, que el 50% de la información
pero 55% de los jóvenes, según la encuesta, una encuesta, me parece, 55.5% de los jóvenes ve pornografía en edades de 12 a 18 años, fue así que le entendí. Efectivamente, sí, Laura, y esos son datos de un estudio de la clínica del adolescente del Hospital Nacional. Yo quisiera de que usted Niños nos ampliara eso y lo que eso significa y cómo esto sirve de fundamento en parte para generar todas este tipo de guías o planes que contrarresten este tipo de realidad. Sí, efectivamente, este dato, doña Laura, que es muy importante, es un estudio en la GAM, en la gran área metropolitana, y en 3 provincias. Y el resultado es un estudio científico externo al MEP, que el 55.5% de los jóvenes entró en contacto con pornografía cuando tenía entre 12 y 15 años. Y una cuarta parte… 12 y 15 años. Incluso indicó que a edades más tempranas, porque no tienen orientación para ver cuáles páginas pueden hacer daño, cómo yo tengo que tener criterio cuando escojo la información que veo. Y eso es algo de lo que se discute en el aula. Y otro dato muy importante es que, según los últimos estudios, esta misma encuesta, las personas docentes, la primera fuente de información en sexualidad, responden los jóvenes, es la madre. Y la segunda fuente son los docentes. Vean qué importante. Si esa segunda fuente son los docentes, este esfuerzo que está haciendo Costa Rica de capacitación y de tener un espacio sereno, tranquilo, con información científica, que respeta las creencias de las familias en el sistema educativo, es un esfuerzo de vanguardia en Costa Rica. Costa Rica es admirado por muchas razones, esta es una. Porque hay países que precisamente por estos movimientos de desinformación que siguen arrastrando enormes estereotipos y prejuicios, no han podido llevarlas a cabo. Sí, quiero diferenciar claramente a aquel papá, a aquella mamá que legítimamente en su corazón le ha surgido una duda. A usted le hablo ahora, lo que usted merece es la mayor serenidad del centro educativo para que se siente y aclare sus dudas, para que tenga oportunidad de hablar sobre la educación de sus hijos, que yo entiendo que le inquiete y admiro que usted se preocupe por ello, pero eso sí lo llamo a ir a la fuente confiable, que es la escuela, el colegio. Uno de los datos también que me llama la atención en este momento es, vamos a ver, ya lo preguntábamos al inicio, ministra, yo sé que usted se tiene que ir, pero es que usted va al cantón que tiene al tercer cantón con mayor número de embarazos. ¿Por qué cree usted que se está produciendo tanta resistencia allí, precisamente, en este sitio, en este cantón que hay, en donde se están dando estas condiciones, esta realidad tan lamentable? Y le agrego, perdón, no sé si es solo San Carlos o es una generalidad de las zonas rurales o más apartadas del gran área metropolitana donde se da esta tendencia. Bueno, en realidad vean ustedes que había un llamado universal al sistema educativo y en realidad los datos nos muestran que fue bastante focalizado. Yo creo que es una buena pregunta que ustedes hacen, habría que analizar qué pasó porque inclusive se concentra en un grupo de escuelas de un mismo circuito, de una misma zona. Creo que eso merece un estudio, un análisis, saber qué realmente está pasando ahí, porque en muchos otros lugares hay padres que han tenido inquietudes, pero han ido al centro educativo a evacuarlas y han seguido, como hacemos todos los que tenemos hijos, vamos a la escuela, vamos al colegio, pedimos una reunión y preguntamos, pedimos la información y con base en ello nos formamos un criterio. ¿Será necesario generar en los centros educativos a partir de ahora, ministra, por parte de los profesores y profesoras de ciencias, un esfuerzo mayor, es decir, que estén, usted decía, bueno, toque la puerta del maestro, la maestra de ciencias, o no sé si de orientación, del director, cuando se trata de una escuela, un colegio? No sé si hay colegios unidocentes, escuelas sí hay unidocentes, escuelas. Pero escuelas y colegios no, pero tal vez con poco personal. ¿Será que el Ministerio va a emprender alguna campaña en ese sentido? ¿Será necesario, lo ve usted? Bueno, haremos todos los esfuerzos para que las familias tengan derecho a la información veraz, pero algo que yo recomiendo a los padres y madres de chicos de 8º, de 9º, de 10º, hablen con sus hijos sobre lo que fue la experiencia en esta asignatura. De la primera lección. Porque, repito, esto existe desde el año 2013. Hable con ellas y ellos. Yo he tenido
información muy positiva, pero hay una investigación que hicimos en 2015, antes de tomar la decisión de ampliarlo a 10º año, donde es una gran necesidad, hay una investigación que hicimos y los resultados son favorables. Casi el 90% de los docentes dicen es una asignatura importante, esta unidad que se da dentro de ciencias en 7º, 8º, 9º es muy importante. Los jóvenes dicen es una asignatura muy importante y señalan los profesores necesitan más capacitación en algunos temas sensibles, en los que no se sienten tan bien preparados, porque seamos claros, la generación a la que yo pertenezco y otras generaciones no tuvimos derecho a hablar en un ambiente así de tranquilo en las aulas. Muchos de estos temas eran escondidos, no se trataban más que entre pares y a veces en la calle, con información incorrecta. Hable con sus hijos y vea lo que ha sido esa experiencia, que mayormente, por lo que nos dicen los estudios, es una experiencia positiva. Muchas gracias a Sonia Marta Mora, ministra Me voy de para Educación. San La hemos Carlos. retenido muchísimo tiempo, pero había muchas preguntas y puntos específicos, David, que han circulado en redes sociales que ya nos tenía que aclarar. Vamos a una pausa ya.